sensibilidad somática. Todo lo que hemos visto que los quimioreceptores, los termorreceptores, los hipnoxirreceptores. Uno es el sistema de la columna dorsal del menisco medial y otro el sistema anterolateral. Y hablando específicamente ahora de las sensibilidades somáticas como la presión, tacto, vibración, cosquilleo, picor, que hemos estado viendo, las sensibilidades posicionales, la que vienen de las articulaciones o que vienen de usos musculares. Estas son las dos vías que específicamente transmiten estas señales. Uno es entonces el sistema de la columna dorsal del menisco medial. ¿Por quién está integrada esta vía? Por la columna dorsal, ¿no?, que asciende todo lo largo de la médula espinal, por la parte posterior, por eso es columna dorsal, hasta el bulbo raquídeo. Desde el bulbo raquídeo, el menisco medio o cinta de Rey media, y desde esta a llegar desde el bulbo hasta el tálamo, y hasta qué punto del tálamo va a llegar, hasta el complejo ventrobasal, ventrolateral del tálamo, y luego desde ahí se va a dirigir con una neurona ya de tercer orden hacia la zona somatosensitiva que está en la corteza cerebral. Está el sistema de la columna dorsal del menisco medial. Enseguida vamos a ver en detalle. ¿Qué tipo de señales transmite esta columna dorsal del menisco medial, este sistema, esta vía? Generalmente va a transmitir señales que nos permitan un mayor grado de orientación espacial, es decir, que podamos localizar exactamente dónde, de qué parte de nuestro cuerpo exactamente parte el destino. Envía información sensitiva con gran rapidez, con alto grado de fidelidad, tanto espacial como temporal. Este grado de fidelidad se refiere a, por ejemplo, determinar qué tipo de estructura estamos tocando, qué tipo de objeto estamos tocando, la forma, la estructura, la textura de un objeto. El tacto fino, por ejemplo, sería por esta vía, ¿no? Si ustedes observan, esta vía recibe la información de quién, de las fibras mielinizadas que llegan hasta la columna nodular y que ingresan a la médula. Fibras nerviosas grandes que transmiten por alta velocidad el estímulo, generalmente de las A beta, ¿no?, como se estaba viendo en la clase, las fibras A beta. Bien, ese es el sistema de la columna dorsal del menisco medial. Luego está el sistema anterolateral. Este sistema anterolateral va a transmitir también señales desde la médula espinal, ya donde terminan los nervios espinales sensitivos, hasta posterior de la médula. Desde ahí va a transmitir sin interrupción hasta el tálamo. De hecho, este fascículo que lleva a este tipo de sensibilidad se llama espino talámico, porque empieza en la médula y termina en el tálamo. No es como el sistema de la columna dorsal del menisco medial. Estas fibras ¿hola?
Fibras nerviosas que llegan hasta la columna son fibras mielinizadas también, y algunas otras no mielinizadas, pero que transmiten señales a velocidades bajas, ¿no? Generalmente A delta o fibras C de la clasificación que hemos visto en la anterior clase. ¿Qué tipo de sensibilidades entonces transmite esta columna o esta vía anterolateral? El dolor es digamos, un abanico, una gran cantidad de tipos de sensibilidades: el dolor, la temperatura, frío, calor, ¿no? Transmite el cosquilleo, el picor, el tacto grueso, también presión, también transmite sensaciones de tipo sexual, ¿no? Entonces, una amplia gama de sensaciones es capaz de transmitir. Pero como ustedes pueden ver, son sensaciones que no nos permiten determinar con fidelidad tanto el lugar desde donde parte el estímulo ni las características del estímulo. Ya les decía, por ejemplo, el tacto grueso. Yo toco una estructura, sé que estoy tocando algo, tengo un objeto, tengo una superficie sobre la que están mis manos, pero no puedo determinar las características. En cambio, el tacto fino, que se transmite por la columna dorsal del disco medial, me permite diferenciar que esto es suave, esto es áspero, que estoy tocando una moneda, que estoy tocando una llave, que estoy tocando una esfera, y puedo sentir que es esférica la forma de esa esfera, o un dado, que es vean que es un cubo, que tiene una forma cúbica, que tiene aristas, que tiene lados. Eso puedo determinar con el tacto fino. Con el tacto grueso no puedo determinar esas características. El tacto grueso, entonces, se va a transmitir por esta vía del sistema anterolateral. ¿Qué sensaciones entonces son transmitidas por el sistema de la columna dorsal del disco medial? Sensaciones de tacto que requieren un alto grado de localización del estímulo. Exactamente de dónde, de qué punto de mi cuerpo parte el estímulo. Sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una fina gradación de intensidades. Suave, áspero. Meto mi mano a mi bolsillo, esta es una moneda, no, es una llave, puedo diferenciar, ¿verdad? O es un botón y es una moneda. Ustedes no podrían diferenciar un botón de una moneda metiendo la mano al bolsillo o aquí abajo. Se puede, ¿no? Eso quiere decir una alta gradación, ¿no?, de la sensación de intensidad, una fina gradación. Sensaciones físicas como las vibratorias, vibración. Perfectamente el sistema de la columna dorsal del disco medial transmite ese tipo de sensaciones. Sensaciones que indican que los movimientos de objetos sobre la piel, cualquier objeto, por muy pequeño, un grano de polvo que esté sobre nuestro cuerpo, lo vamos a sentir. Una hormiguita que está caminando, lo vamos a sentir, ya sea que estimule, ¿no?, los músculos de Meissner, ya sea que estimule el órgano terminal del pelo, ¿no?, que son estructuras que transmiten este tipo de sensibilidad, vamos a sentir. Luego, sensaciones posicionales desde las articulaciones. O sea, aunque no precisamente están conscientes en nuestra, digamos, mente, estas sensaciones en nuestro cerebro están perfectamente ubicadas, ¿sí? Sé que mis rodillas están dobladas o están extendidas, ¿no? Sé que mis codos están doblados y ahora sé que están extendidos, y no porque estoy viendo, puedo no estar viendo, sé que están extendidos y sé que están
doblados. ¿Por qué? Porque estos receptores están enviando el ángulo de rotación del cono a través de un nervio, ¿no?, sensitivo a delta hasta la médula espinal, y en la médula espinal la columna dorsal es la que recoge y la sube hasta dónde, hasta la corteza cerebral, ¿no? Sensaciones de presión también que tengan que ver con una gran figura en la intensidad. Ropa que me conozco. Además, recuerdan estos receptores de tacto fino, de presión fina, como los corpúsculos de Merkel, de Pacini, se adaptan rápido, ¿sí? Son receptores que se adaptan inmediatamente. Bien, entonces, ahora, ¿cuáles son las sensaciones que transmite el sistema anterolateral? Dolor, calor, frío, tacto, presión, groseras, gruesos, sensaciones de cosquilleo, de picor, sensaciones sexuales, una amplia gama de sensaciones. Ahora hablaremos de la transmisión por el sistema de la columna dorsal del menisco medial. Y hablaremos primero de la columna dorsal del menisco medial y luego del sitio a donde llegan estas sensaciones, que es la corteza somatosensitiva. Bien, vean, aquí hay un corte de la médula espinal, y podemos observar que tenemos, ¿no?, por una parte esto que viene a ser el asta posterior de la médula y esta el asta anterior, los epimédulas, ¿no? Pero fíjense, por aquí está entrando un nervio, ¿no?, un nervio espinal. Bien, este nervio sensitivo va a llegar y muy bien ingresa a la médula. Este nervio se va a dividir y va a irse una rama hacia la columna dorsal. Esta es la columna dorsal. Esta rama va a ascender hasta el bulbo raquídeo, ¿sí? Va a hacer sinapsis con neuronas que están aquí y esas neuronas ascienden hasta el bulbo raquídeo. Pero a su vez también hay otra rama que va a hacer conexión con interneuronas, neuronas pequeñas que están en la médula, que conectan áreas de la médula o con la zona motora o con la médula izquierda. Entonces son interneuronas que van a tener conexiones al mismo nivel de la médula, o algunas neuronas que van a partir y van a ingresar también hacia la columna dorsal, neuronas de axón más largo que van a ingresar a la columna dorsal y van a subir hasta el bulbo raquídeo, ¿ya? Bien, entonces estas dos ramas, izquierda y derecha, si quieren, ¿ven?, el nervio raquídeo ingresan por el asta posterior. Primero una se va a ir directamente a la columna dorsal y otra va a ingresar y va a hacer conexión con interneuronas, con otras neuronas que están en la médula. Pero estas neuronas, a su vez, van a tener algunas axones largos que van a aprender a ingresar a la columna dorsal y van a seguir ascendiendo. Bien, ahora, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Va. ¿Qué pasa? Aquí. Ahora, ¿qué ocurre? Fíjense, este sistema dorsal del menisco medial, entonces, como ustedes pueden ver, entonces entran las neuronas, las fibras nerviosas, y en los diferentes segmentos medulares van a ir ascendiendo. Una vez que están entonces en la columna dorsal, ya los fascículos de la columna dorsal ascienden hasta el bulbo raquídeo. Aquí están los dos núcleos dorsales, el núcleo cuneiforme
y el núcleo Brasil, ¿no? O núcleos de Gol y de Burdach también que se llaman. Una vez que estos fascículos entonces hacen contacto con neuronas que están en estos dos núcleos, las neuronas reciben la información y sus reacciones inmediatamente se entrecruzan al lado opuesto y ascienden hasta el tálamo, hasta el complejo ventrobasal del tálamo. En el complejo ventrobasal del tálamo hacen sinapsis con una neurona de tercer orden. Desde aquí, estas neuronas de tercer orden, desde el tálamo, van a ascender usando la cápsula interna hasta la zona somatosensitiva, hacia la corteza somatosensitiva del cerebro. Una vez que llegan a la corteza somatosensitiva, estas neuronas se van a dirigir a diferentes puntos, a diferentes lugares de la corteza somatosensitiva, dependiendo desde dónde están trayendo la información. Si son neuronas que están trayendo información que han sido recogidas, por ejemplo, en las extremidades superiores, las manos, los dedos, ¿verdad? Por los nervios tranquilos, la mía hasta dónde, hasta la médula. Ahí van a pasar a la columna dorsal, la columna dorsal hasta los núcleos del Gol-Burdach, se van a entrecruzar, van a subir hasta el complejo basal. Del complejo basal, esta neurona de tercer orden hacia la zona de la extremidad superior y específicamente de la mano, y específicamente si es del dedo índice derecho o del pulgar a la zona del dedo índice o del dedo pulgar, o si es de la cara, ¿no? Ya no va aquí, fíjense, si es de la cara, ya no es la columna dorsal. ¿Quién va a hacer el mismo trabajo de la columna dorsal? Ya no va a ser los nervios, ni los nervios tranquilos, sino quién va a traer la sensación del trigémino, ¿sí? Entonces, el trigémino va a traer aquí, ¿para qué? Para que luego llegue la sensibilidad hacia la cara, ¿sí? Bien, hacia la zona de la cara. Entonces, esta corteza somatosensitiva es un área muy importante de la corteza cerebral. Volvemos aquí. Si ustedes observan este cerebro, tenemos varios lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el occipital. ¿Dónde está la corteza somatosensitiva? La corteza somatosensitiva se ubica en los indicadores. ¿Dónde está la corteza somatosensitiva? Aquí. En el lóbulo parietal, inmediatamente por detrás de la cisura central, esta que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Entonces, toda esta área es la corteza somatosensitiva. Hasta aquí llegan entonces todas estas sensaciones. Ahora, estos lóbulos, los vemos de forma, digamos, macro, ¿sí? En realidad están subdivididos en áreas más pequeñas, ¿sí? Estas áreas pequeñas se llaman áreas de Brodmann. Un neurólogo que estudió el cerebro y vio que el cerebro tenía áreas anatómicas y funcionales muy diferentes. Si nosotros observamos el cerebro por fuera, el cerebro, la masa cerebral nos parece exactamente la misma, ¿no? La materia gris, si hacemos un corte
la materia gris que tiene 1 milímetro más o menos adentro de la materia blanca, no vemos diferencias. Sin embargo, cuando ya se analizan microscópicamente las neuronas que están en cada una de estas áreas o subdivisiones son diferentes, porque cumplen funciones diferentes, tienen, digamos, actividad diferente. Debido a eso, a esa característica estructural y funcional, Brodmann dividió el cerebro, como ustedes pueden ver, en 50 áreas funcionales. 50 áreas que son diferentes unas de otras. Esta área, por ejemplo, hay neuronas que van a interpretar todos los estímulos que nos llegan desde el exterior en forma de radiación electromagnética. Entonces, ¿qué es lo que interpretan estas neuronas? Imágenes, movimiento, luces, colores. Este es el área de la visión. Estas neuronas tienen unas características. Estas neuronas que están aquí en el área 1, 2, 3, 5 y 7, fíjense, son neuronas que no tienen capacidad de interpretar el estímulo de la luz, pero sí tienen capacidad de interpretar estímulos como el tacto fino, la presión fina, ¿no? La vibración. Estas son las neuronas que van a estar, que corresponden al área somatosensitiva. ¿Dónde está entonces esta área somatosensitiva? Por detrás de la cisura central, en el lóbulo parietal, en la primera, parte del lóbulo parietal. Estas neuronas entonces van a ser además diferentes de las que están en las áreas 4 y 6. Estas dos áreas son las que se conocen como áreas motoras. Estas neuronas, en vez de descifrar significados sensitivos, lo que hacen es enviar órdenes. ¿Para qué? Para que se ejecuten los movimientos. Entonces, también son neuronas diferentes, tanto en su estructura como en su funcionalidad. Bien, o estas otras neuronas que están en las áreas 8, 9, 46, 10, que van a procesar pensamiento, ¿verdad? Van a procesar los niveles más altos de funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, estas áreas lo que nos indican es que nuestro cerebro tiene lugares específicos para interpretar y procesar información sensitiva, información motora, áreas de integración de estos tipos de sensibilidad. Bien, entonces, veamos un poco más de cerca ya el área somatosensitiva. ¿Qué áreas de Brodmann integran el área somatosensitiva? Las áreas 1, 2, 3 y las áreas 5 y 7. Las áreas 1, 2 y 3 son las áreas somatosensitivas primarias y las áreas 5 y 7 son las áreas somatosensitivas de integración, ¿sí? De asociación. ¿Qué significa esto? Que en el área 1 y 2 y 3, o hasta el área 1 y 2 y 3, llegan los estímulos provenientes de los receptores sensitivos que están distribuidos en el cuerpo, ¿no? Fíjense, hasta ahí llegan las sensaciones. Esas neuronas son capaces entonces de detectar el tacto fino, la presión fina, la vibración, el tacto fino que parte de mi dedo índice o que parte de mi dedo pulgar o de mi dedo meñique, ¿no? Específicamente. Pero esta interpretación es aislada, ¿sí?
solamente lo que está llegando de aquí. Fíjense, cuando yo toco una superficie, luego además ver y veo que la superficie que estoy tocando es brillante, es blanca, ¿no? Que la superficie esta se parece a otra superficie que está en el curso de al lado. Entonces, hay un área de integración necesaria que integra las diferentes sensibilidades. Esas áreas o de asociación son el área 5 y 7. Estas áreas son las de asociación secundaria. Quiere decir que van a integrar diversos tipos de sensibilidad para que podamos tener una interpretación más global y no una interpretación aislada de lo que estamos sintiendo. Y incluso vamos a ver que aquí en el área de Wernicke o área de interpretación terciaria se interpreta ya con mucho más, digamos, globalidad todas las sensibilidades mezcladas con recuerdos, con capacidad de comunicación, etc. Porque no solamente las sensaciones que llegan al cerebro nos están dando una información que nos sirve en este instante para actuar o para guardarlo, sino una información que podemos integrar con otras, que ya las tenemos guardadas en diferentes lugares del cerebro, ¿sí? En diferentes regiones de la corteza cerebral. Bien, entonces, en cuanto a lo sensitivo, después vamos a hablar del área de Wernicke, estamos hablando de integración del motor y sensitivo, pero ahora nos contentaremos con hablar de estas áreas, ¿sí? De las áreas primarias y de las áreas de asociación. Bien, ahora vamos a tener las áreas somatosensitiva 1 y la área somatosensitiva 2. Estas dos áreas que no son la de primaria y la de integración. Estas dos son áreas primarias, área somatosensitiva 1 y área somatosensitiva 2. ¿Ven? Están indicadas en el lóbulo parietal anterior. ¿Ven? Si este es el lóbulo parietal, esta es la cisura de quién? Sí, y esta la central, no, sí, ¿no ven? La central y esta otra la cisura central es esa y la de cilio es esta otra, ¿no es verdad? Sí, entonces esta es la cisura central o de Rolando y esta es la de cilio. Entonces fíjense, están entre la de Rolando y la de cilio, ¿no? ¿Ah, no se ve? Rolando y cilio, ¿no? Bien, ahora, fíjense, si ustedes observan entonces, en cada sector del área somatosensitiva 1 está el nombre de alguna parte de nuestro cuerpo, ¿sí? El tórax, el cuello, las manos, los dedos, la lengua, el abdomen, en el área somatosensitivo 1. En el área somatosensitivo 2, los pies, los brazos, la cara. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que, como les decía hace un momento, esas señales que recogen nuestros dedos, por ejemplo, ¿hasta dónde van a llegar? A esta área. Y no van a llegar aquí, porque las señales que recoge mi cara, si después mi mejilla, por ejemplo, y yo me rasco, esa señal, esa sensibilidad que estoy sintiendo va a llegar hasta aquí, por ese principio de la línea marcada que hemos hablado en la primera clase de Leo, ¿recuerdan? O la que recogen los dedos va a llegar hasta aquí, o del tórax va a llegar hasta aquí. Cada punto entonces del área somatosensitiva tiene una representación topográfica de nuestro cuerpo, corresponde a alguna zona de nuestro cuerpo.
Fíjense, en el área somatosensitiva 1, entonces están localizadas las distintas partes corporales, ¿no? El muslo, el tórax, cuello, el hombro, la mano, los dedos de la mano, el abdomen. ¿A qué áreas corresponden toda esta zona? Área somatosensitiva 1, 2 y 3, ¿ya? Luego tenemos el área somatosensitiva 2, esa parte verde. ¿Qué partes, qué lugares de nuestro cuerpo están localizados en estas áreas? La pierna, el brazo, la cara, ¿no? Bien, ahora, vean esta distribución. Si hacemos un corte sagital en la corteza somatosensitiva, vean, ¿qué les llama la atención de este dibujo? Este grafo. ¿Ah? Los músculos. El homúnculo de Penfield. ¿Qué cosa pero les llama la atención? Que la cara es más grande, o sea, hay más sensibilidad en el rostro. Fíjense, para empezar, el tórax, el abdomen juntos tienen menos cantidad de corteza que solo la mano, incluso que el dedo pulgar, el dedo gordo. Fíjense el dedo gordo, la cantidad de espacio que tiene, y nos venimos aquí, ¿no? El tórax y el abdomen juntos tienen, digamos, una cantidad de masa encefálica sensitiva igual que el dedo gordo. Si comparamos el área somática, después enorme el tórax y el abdomen frente al dedo gordo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de receptores sensitivos. Recuerda el área de estimulación, ¿no? ¿Sí? Que hay en cada milímetro cuadrado es mucho mayor en el dedo que en todo el abdomen. ¿Sí? Entonces hay mayor cantidad de receptores sensitivos distribuidos en el dedo gordo que en todo el tórax y el abdomen juntos. Y en especial receptores que son capaces de percibir tacto fino, presión fina, que son capaces de percibir vibración. Sí, entonces, si vemos el homúnculo, ahí está el homúnculo sensorial, fíjense la mano, el tamaño que tiene, y todo el tórax, ¿no? O sea, ustedes observan aquí receptores sensitivos que están transmitiendo información hacia el cerebro. Entonces, la diferencia entre los receptores sensitivos del tórax y los de la mano son enormes, ¿no? Por eso es que la mano es capaz de percibir cualquier estructura en detalle, los dedos en particular, ¿no? Si me ponen una moneda en mi espalda o me ponen un borrador, ¿seré capaz de distinguir cuál es la moneda y cuál es el borrador? No, ¿no es verdad? Puedo sentir un objeto ahí, evidentemente, pero no voy a poder distinguir cuál es cuál. No tengo la cantidad de receptores sensitivos, corpúsculos de Meyler, corpúsculos o cuerpos de Merck, ¿no? En la piel de mi espalda, o aquí en mi brazo, aquí. Ya en práctica, desde la próxima semana vamos a ver con la determinación de receptores, que es totalmente diferente la capacidad que tenemos para establecer un estímulo a partir del dedo, de la yema de los dedos o del hombro. Somos incapaces de localizar el punto exacto de donde parte un estímulo en el hombro, pero sí somos capaces de localizar el punto exacto de donde parte un estímulo en la mano. Por eso.
Entonces, o también los labios y la lengua, ¿verdad? La cantidad de receptores, o la nariz, son receptores sensitivos que estamos jugando en el homúnculo sensorial del cuerpo. Bien, ahora, hace un momento también hablábamos de que la corteza cerebral no es la misma, ¿no? De todas las áreas, va a variar. La corteza cerebral está compuesta generalmente por 6 capas de células. Hay una capa molecular, una más externa, una capa granular externa, una capa de células piramidales pequeñas, una capa granular interna, una capa de células piramidales grandes y una capa de células cruciformes o polimorfas. También va a variar. En algunas zonas de la corteza cerebral van a dominar un tipo u otro de células, ¿no? Por ejemplo, en el área motora, las áreas piramidales, las células piramidales grandes, en especial en el área motora que se dirige hacia las extremidades, que forman el fascículo piramidal, ¿no sé? Esas neuronas van a ser mucho más dominantes en la corteza motora que en la corteza sensitiva. Bien, entonces, y además ustedes pueden ver que de acuerdo a las capas va a haber diferente tipo de funcionamiento de las células. Estas de la capa molecular, ustedes tienen axones cortos, ¿sí? Son neuronas con axones cortos. ¿Qué quiere decir esto? Que transmiten información con las células vecinas. Estas otras de la capa granular externa también tienen axones cortos, pero un poco más largos que los de la capa granular. Pues son capaces de transmitir entonces ya no a neuronas vecinas, sino a regiones o a áreas vecinas envían la información, ¿no? Las células piramidales pequeñas ya son células que tienen axones también más largos, y estos axones ya no van a comunicar solamente entre neuronas que están digamos, no vas a tener una comunicación horizontal, sino una comunicación vertical. Van a salir, digamos, los axones, van a ir hacia otras estructuras, ¿sí? O van a llegar también axones desde otras estructuras para comunicarse con estas neuronas. La capa granular interna también, ¿verdad?, tiene axones que van a comunicar regiones de la corteza. Por ejemplo, pueden comunicar la corteza visual con el área de integración o de asociación somatosensitiva. Entonces, yo toco esta estructura y también veo y estoy asociando los dos tipos de sensibilidad. ¿Sí? Veo que esta es una superficie, digamos, pulida, fina, y toco y siento también eso. Y veo que aquí hay rugosidades, toco y también siento. Estoy asociando los dos tipos de sensibilidad. Para eso sirven estas neuronas que conectan áreas de la corteza cerebral. En cambio, las células piramidales grandes pueden salir de la corteza o llegar desde estructuras que están por debajo de la corteza, subcorticales. ¿Desde dónde? Desde el tálamo, ¿no? Desde el cerebelo, desde estructuras que son lejanas. O comunicar los dos hemisferios cerebrales a través del cuerpo calloso, ¿no? Desde cómo las estructuras, entonces, las neuronas que están en las diferentes capas de la corteza cerebral, de la corteza somatosensitiva en particular, ahora estamos hablando de esta corteza, tienen diferentes funciones también para comunicarse entre sí y tratar de interpretar mejor los diferentes tipos de sensibilidad. Ahora,
¿Cuáles son las funciones del área somatosensitiva? ¿Qué pasa si no tendríamos corteza somatosensitiva? Si tenemos un accidente y desaparece la corteza somatosensitiva, ¿vamos a morir? No. Quedamos dañados y no vamos a morir. Sin embargo, ¿verdad?, nosotros seríamos incapaces de localizar sensaciones de forma diferenciada en cualquier parte de nuestro cuerpo. No podría yo sentir si me están apretando o me están haciendo una caricia en mi espalda o en mi brazo. No podría sentir una sensación diferenciada. Tampoco podría, tal vez, apreciar un grado crítico de presión sobre las diferentes partes de mi cuerpo. Si la presión es fuerte, si la presión es débil, la fuerza que está, ¿no?, aplicándose sobre cualquier parte de mi cuerpo. Tampoco podría valorar el peso de los objetos. ¿Sí? En este momento, este marcador tiene un peso. Agarro el teléfono y tiene otro peso. Sé que el teléfono es más pesado que el marcador. ¿Por qué? Porque estos dos objetos están presionando de diferente manera mis receptores sensitivos para la presión. Entonces están transmitiendo una sensibilidad diferente. Esto es menos intensa la sensibilidad, esto es más intensa. ¿No es verdad? No necesito ni ver los objetos. Incluso dos objetos exactamente iguales que me pongan, pero el uno es un perdigón de fierro de este tamaño y el otro es una bolita de plastoform, que son del mismo tamaño. Voy a percibir cuál es más pesado, ¿verdad? ¿Por qué? Por la presión que ejerce cada objeto sobre los receptores sensitivos. No podríamos apreciar eso, no sabríamos cuál es más y menos pesado. No podríamos valorar la forma ni la configuración de los objetos. Agarro este celular, tengo un objeto. Agarro este marcador, tengo un objeto. Pero no podría decir si este es cilíndrico, ¿no?, o que este es aplanado, que tiene ángulos. No podría valorar la forma del objeto. Y finalmente no podría valorar la textura de los objetos. Si es grueso, si es áspero, si es fina, si es suave, no podría. Podría tocar una superficie de lo más áspera y otra de la más fina, como digamos la pantalla del celular, y no podría diferenciar esa textura de los objetos. ¿Vean? Podremos vivir sin esta sensibilidad, podemos, pero no podríamos desarrollar la mayor parte de nuestras actividades, porque necesitamos tener información sobre todos estos tipos de sensibilidad, ¿no? Bien. Ahora, ver, el área 5 y el área 7 de Brodmann van a formar lo que es el área de asociación somatosensitiva. Está en la corteza parietal detrás del área somatosensitiva 1 y por encima del área somatosensitiva 2, ¿no? Esta área se encarga entonces de descifrar, como dice, los significados más profundos de la información sensitiva. O sea, integra diferentes tipos de sensibilidad, combina la información que viene de diferentes partes de nuestro cuerpo y que llegan a diferentes áreas, y a través de esas neuronas que tienen axones que conectan un área con otra, intercambian información. Esa es la función del área somatosensitiva. Fíjense de dónde recibe señales el área somatosensitiva. Del área
somatosensitiva 1, del área somatosensitiva 2, el área de asociación, o sea, desde el área 1, 2, 3 de Brodmann, ¿no es verdad? Desde ahí está recibiendo información. Pero además, desde los núcleos ventrovasales del tálamo, directamente desde el núcleo ventrovasal, sin llegar a la corteza somatosensitiva, desde diferentes zonas del tálamo, hasta donde llegan, por ejemplo, sensaciones de dolor o de tacto grosero, desde la corteza visual, desde la corteza auditiva. Entonces vean cómo integra, combina la información desde diferentes áreas. ¿Para qué? Para darle un significado más profundo, más complejo a la información que estamos procesando en cada instante. Esta es un área de integración o de asociación secundaria. Todavía más allá vamos a ver los áreas de integración o de asociación terciaria, que son más complejas todavía porque reciben señales de otras zonas, de la corteza prefrontal, del área motora, ¿no? O sea, ahí sí ya tenemos la información completa para tomar una decisión adecuada. Bien. Aquí entonces el área de asociación somatosensitiva 2 que está, ¿no?, recordado. Bien, ¿cuáles son las características de la transmisión por la vía de la columna dorsal? Por una parte, aquí hay circuitos neuronales básicos que están en el sistema de la columna dorsal y discomedial. Podemos distinguir entre dos puntos, tenemos la capacidad de distinguir entre dos puntos. Si ponemos un compás, esto lo vamos a dejar casi para la práctica, porque esto vamos a ver en práctica. Si ponemos un compás, las dos puntas del compás, sobre el dedo, la yema de cualquier dedo, vamos a poder identificar perfectamente que hay dos puntas que nos están presionando sobre el dedo, el compás cerrado. Si el mismo compás cerrado lo pongo en la palma de mi mano, ya no voy a tener esa capacidad. Va a parecer que es un solo punto que está siendo estimulado. Voy a abrir un poco el compás, va a haber una distancia mayor entre los dos puntos. Entonces recién voy a percibir que hay dos puntos. Pero si con esa misma distancia aplico el antebrazo, voy a sentir que es un solo punto que me está presionando. Tengo que abrir más todavía el compás para sentir que hay dos puntos. Y si esa distancia me aplico en mi espalda, voy a sentir como si fuera un solo punto. ¿Sí? Tengo que abrir más todavía el compás para poder diferenciar dos puntos que están sobre mi espalda. Luego, aquí hay un efecto de inhibición lateral intenso. ¿Recuerdan lo que es la inhibición lateral? Son esos circuitos inhibidores que acompañan a las neuronas excitadoras que están llevando información sensitiva, motora. ¿Para qué sirven estos circuitos de inhibición lateral? Para que la información no rebase, ¿no? La excitación no rebase la capacidad del sistema. Y además, estos sistemas son capaces, los circuitos neuronales son capaces de transmitir sensaciones repetitivas y con variaciones rápidas, como sucede, por ejemplo, con el vibrador de nuestro celular, ¿no? O si sentimos, alguna vez han sentido que ha habido un movimiento sísmico, han sentido esa sensación del cuerpo con el terremoto, ¿no? Aquí en Santa Cruz no hay terremoto, pero ha habido varios movimientos sísmicos. La vez pasada no ha salido uno, ¿no? Y se siente. O si tienen un celular en su bolsillo, ¿ah? Cuando el puente se mueve, ¿verdad? O al pasar, ustedes están parados ahí en la pasarela y están pasando, usted se mueve, sentimos.
Nuestros receptores sensitivos son capaces de recibir esa información y transmitir hacia la corteza somatosensitiva. Esta corteza somatosensitiva es capaz entonces de percibir y de recibir esas señales. Vean, este es el circuito neuronal básico de la columna dorsal del menisco medial. Y vean cómo aquí, ¿qué tenemos? Recuerden este tipo de circuito que es de divergencia, ¿no? Como va creando un estímulo por una neurona que se va a ir amplificando al llegar a la corteza somatosensitiva, ¿no? Las neuronas, y fíjense, aquí en el cerebro mismo, en la corteza cerebral, las neuronas que reciban un mayor grado de descarga en el campo estimulador, el campo de excitación de una neurona, van a ser las que más estímulo van a recibir. En cambio, las neuronas periféricas no van a recibir unos estímulos directos, no se van a excitar directamente, sino que les va a pasar a esas neuronas periféricas con estos estímulos. ¿Cómo van a quedar? Facilitadas, ¿no es verdad? Entonces, este tipo de circuitos abundan en la corteza somatosensitiva, o estos que nos permiten distinguir entre dos puntos de acuerdo al área de estimulación. Bien, eso lo vamos a ver en la práctica y vamos a hacer muchos de estos experimentos en ustedes mismos para que puedan ver la importancia de la corteza somatosensitiva y de los receptores sensitivos en recoger esta información. Luego tenemos las sensaciones posicionales. Estas son las sensaciones o sensibilidades propio-receptoras. Hay una sensibilidad posicional estática, que es la percepción consciente de la orientación de las diferentes partes de nuestro cuerpo respecto de las otras. Fíjense, interesante esta sensibilidad posicional estática. Nosotros en todo instante, nuestro cerebro, en cada instante, sabe dónde están exactamente todas las partes de nuestro cuerpo y cuál es la posición de cada una de ellas con respecto a las otras. Porque tengo que saber esa información. Porque yo estoy sentado y me quiero levantar, vean la cantidad de músculos que tienen que intervenir para generar diferentes tipos de movimientos. No solamente que me voy a afectar, sino muchos músculos, mis brazos, mi tórax, mi abdomen, mis caderas, los músculos de las piernas, de los pies, la posición de los dedos de los pies, ¿todo para qué? Para hacer un movimiento y levantar. Entonces, todo el tiempo el cerebro tiene que saber dónde está cada una de las partes del cuerpo y además cuál es la relación de cada una con respecto a las otras, para que así el movimiento sea perfecto y no haya, digamos, descoordinación. Vamos a ver alteraciones del movimiento más allá que se deben a que precisamente hay fallas en la transmisión de la información sensitiva. Y entonces la actividad motora también se va a ver interferida. Bien, la otra es la sinestesia o propio recepción dinámica. Velocidad, esta es la velocidad de la sensibilidad al movimiento. Nosotros somos capaces de detectar nuestra propia velocidad de nuestro movimiento, pero también del movimiento de cualquier otro objeto a nuestro alrededor. ¿Sí? Y percibimos perfectamente esta velocidad. ¿Ven? Los receptores sensitivos posicionales son importantísimos
porque el conocimiento tanto de la posición estática de cada una de las partes de nuestro cuerpo, como de la dinámica, es decir, dónde va a estar cada una de nuestras partes en el próximo movimiento. Necesito saber dónde va a estar mi pierna en el próximo movimiento para hacerlo, ¿no es verdad? Tiene varios receptores. Hay receptores táctiles, están los usos musculares, están los corpúsculos de Pacini, de Ruffini. Vean, los receptores táctiles, por ejemplo, nos dan una angulación de las articulaciones, dónde está cada articulación, el ángulo de rotación de cada articulación. Los usos musculares me dan la longitud del músculo y la velocidad de cambio de la longitud del músculo. Esa es la información sensitiva que proveen los usos musculares. Nos vamos a estudiar más en detalle a los usos musculares cuando hablemos de movimiento, precisamente porque intervienen mucho en el movimiento. Y los corpúsculos de Pacini, de Ruffini, el órgano peregrinoso de Golgi, que también están a nivel del tendón, ¿sí? Y que me van a dar una información de la tensión de los tendones y de la velocidad de cambio de la tensión del tendón. Entonces, son varios receptores que tienen que ver con nuestra posición e incluso con la velocidad de cambio de nuestra posición. Entonces, la posición estática y la posición dinámica. Si yo estoy parado y el clima, digamos, el viento es mínimo, ¿sí? No siento el viento, ¿no? No voy a sentir el goce del aire con mi cuerpo. Pero cuando corro, ¿qué voy a sentir? El aire está chocando contra mi cuerpo. ¿Sí? Generalmente cuando corremos, hay receptores que perciben el choque del aire con nuestro cuerpo. ¿Para qué nos sirven esos receptores en ese momento, cuando estamos corriendo? No, receptores de presión son el choque del aire, no son de... ¿Ven? Si yo estoy corriendo a gran velocidad y choco contra el aire, ¿qué va a ocurrir? ¿Hacia dónde me voy a ir? Hacia atrás, ¿verdad? Porque el aire me va a frenar. Me va a ir va a voltear hacia atrás. A mayor velocidad, más choque contra el aire, más fricción contra el aire. Entonces, ¿qué hacemos los humanos cuando estamos corriendo? Nos ponemos en una actitud aerodinámica de cortar el aire, ¿no? Nos agachamos un poco, eso es normal. Esos receptores me sirven para qué? Para que tenga una respuesta motora inmediata, estando en esa posición. De lo contrario, me puedo ir hacia atrás, en el choque del aire. Pero cuando estamos parados también, ¿no? Si el aire está soplando, va a llegarse a nuestro centro receptor. Aunque también tenemos el órgano receptor del telos que nos da esta información sobre el movimiento de la brisa sobre nuestro cuerpo. Mueve los pelos y nos va a dar esa información. También tenemos otros receptores que están en la planta de los pies. ¿Sí? Cuando estoy parado, siento la presión de mi cuerpo, ¿no es verdad? Sé que estoy parado. Cuando estoy caminando, levanto un pie y ya no hay presión de mi cuerpo. O hay, no hay. Entonces, sea de la presión, doy el paso, entonces también esos receptores sirven para avisar al sistema cuál es la posición de cada uno de nuestras
extremidades. No solamente entonces está en el órgano peginoso del cobre, no solamente está el uso muscular, no solamente están los receptores que están en las articulaciones, que son esenciales para conocer la ubicación de cada una de las partes de nuestro cuerpo, en cada milisegundo, donde se encuentran y cómo están en relación al resto, sino también este otro tipo de receptores que ayudan a que tengamos una información completa, global, ¿no? ¿Qué cantidad de información recibe el área somatosensitiva entonces en cada instante, ¿no? Todos estos receptores no se adaptan nunca, están transmitiendo todo el tiempo la información porque nuestro cerebro necesita de esa información para la próxima decisión que vaya a tomar. Bien, la revisión por el sistema anterolateral, entonces, ya hemos visto que está encargada también de señales ascendentes sensitivas, que son señales que no requieren una localización diferenciada, tampoco una distinción de la gradación de intensidades ni de texturas, son señales gruesas, groseras, tacto grosero, presión gruesa, dolor, temperatura, sensaciones sexuales, cosquilleo, picor, son los que transmite esta modalidad. También, entonces, un nervio sensitivo de C o A delta lleva la sensación hasta la médula espinal. Ahí, en el asta posterior de la médula espinal, entonces va a recibir esta información el fascículo espinotalamo. Ahora ven cómo sucede aquí. Una vez que el nervio sensitivo por el asta posterior se comunica con la neurona, ¿no?, el fascículo, la vía anterolateral, ¿qué va a ocurrir? Inmediatamente va a entrecruzarse con la comisura gris anterior, se va a con la comisura blanca anterior, se va a cruzar ¿hacia dónde? Hacia el lado contralateral de la médula. Y luego va a ascender hasta el bulbo raquídeo. Aquí puede dejar, y hacia la protuberancia, puede dejar algunas terminales y va a pasar hasta el tálamo. Y del tálamo va a también enviar señales hacia la corteza, pero la mayor parte de las señales se van a quedar en el núcleo ventrodorsal, en el área del tálamo, ¿ya? Esta modalidad entonces sensitiva, o estas modalidades sensitivas, dolor, temperatura, cosquilleo, picor, se transmiten por esta vía, que es recorrido, como ustedes pueden ver, diferente que la vía de la columna dorsal del menisco medial. Esta vía no tiene paradas prácticamente hasta el tálamo, ¿no? Desde la médula hasta el tálamo. No hay núcleos de Gold, de Burdas, se entrecruza a la entrada, no se entrecruza en el bulbo, como la vía de la columna dorsal del menisco medial. ¿Qué características tiene esta vía? ¿No? La velocidad de transmisión es lenta, llega entre 8 a 40 metros por segundo. El grado de localización de las señales es escaso. Cuando les pica a ustedes, sienten que les pica en un punto preciso o en una zona. En una zona, y de hecho nos rascamos toda la zona.
Cuando sentimos cosquillas, ¿es cosquilla en un punto o es en una zona? Una zona. ¿Verdad? El mismo dolor, y hay una modalidad del dolor lento que es difícil localizar de dónde parte el dolor, el dolor visceral en especial. Hay un término, dolor de estómago. Me duele el estómago, se dice, ¿no? Van a ver que el paciente les va a decir, le duele el estómago. Para que ustedes sepan de dónde parte el dolor, y no le van a tener que decir que les apunte al paciente a ver dónde duele el dolor. Aquí me duele por esta zona, aquí, y ahí no está el estómago, ¿no? Dice, hígado puede ser, pero tenemos una área grande. Entonces, dice, hay que recurrir después de que el paciente nos está indicando a maniobras. Eso van a aprender en semiología, el tacto, ¿no? Empezar a tocar, a hacer maniobras, buscar puntos dolorosos para recién tratar de indicar desde dónde estará partiendo, desde qué órgano estará partiendo exactamente el dolor. Porque incluso puede decir, me duele por aquí, ser un problema renal, ¿verdad? Porque el dolor es muy difuso, no tiene un punto preciso de localización. Incluso hasta los dentistas se confunden, ¿no? La muela que duele. Dice que me duele la muela. ¿Cuál? Esta de aquí, esta. No pueden localizar porque es toda un área que duele. Puede doler la muela buena, la muela mala, no saben exactamente. También hacen maniobras que tienen que hacer con frío, con calor, ¿verdad? Los dentistas llamaban caliente, agua fría, para un poco detectar mejor el área exacta desde donde parte el dolor. Entonces, ven, el grado de localización de estas señales es escaso. No es tan exacto como el área de localización de las señales que se transmiten por el sistema de la columna dorsal del músculo medial. La gradación de la intensidad es poco precisa, ¿no? Ya sabemos, hay presión sobre mi cuerpo, pero no sé si es mucha o poca. Toco un objeto, pero no sé si es cilíndrico, es cuadrado, es pesado o es liviano. No voy a tener ese tipo de información por esta vía. La capacidad de transmitir señales que se repitan, como la vibración, por ejemplo, es nula. No va a transmitir señales vibratorias, pero sí señales difusas, como el cosquilleo, el picor, la temperatura. ¿Sí? Bien, aquí vamos a quedar entonces. Ahí quedamos los dos homúnculos, tanto el sensorial como el motor.